Dentro, mamita.
Hola, Hola. hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, primero empezamos saludando a todas las personas que están viendo este Facebook Live. Muchas gracias por conectarse. Soy Mariana Reguero, directora de Fundación GN10. El día de hoy ya es nuestra 14ª, más que entrevista, una gran plática con una gran persona que se llama Daniela Costa. En nuestro cierre de nuestro proyecto Pregúntale a un experto, donde nos va a ayudar, Sí. sí, ya me va a poner bien. ¿Aquí estoy bien? Ok. En nuestra entrevista, o bueno, nuestra plática más bien, de nuestro tema, el año 2020, el año donde el mundo nos exige levantarnos. Híjole, la verdad es que es un increíble tema. Te agradezco muchísimo, Daniel, el tomarte el tiempo y el espacio para podernos motivar a todos los que estamos pasando por un momento difícil, que prácticamente es todo el mundo, en este tema de la pandemia. Voy a presentarte. Bueno, Daniel es un joven comunicólogo egresado del programa Emerging Leaders de la Universidad de Harvard, con más de 5 años dedicado al coaching, considerado en entrevista a líderes mexicanos como uno de los 500 jóvenes más influyentes de México, habiendo fundado 6 empresas antes de los 22 años, además de uno de los emprendedores más prometedores del mañana y pionero del emprendimiento social, de acuerdo a la revista Forbes. Sus conferencias han tenido lugar en plataformas de alto impacto, tales como TED, donde ha tenido tres ponencias, como en los eventos de mayor relevancia en México. Dani, pues ya te presenté. Nos gustaría mucho que por favor empezaras con esta plática, que ya llevamos tiempo esperándola. Gracias por dar el cierre a este proyecto de Pregúntale a un experto. Y bueno, adelante, esperando que nos motives, que nos des palabras de aliento y todo para poder seguir con este tema de la pandemia, que ha sido bastante difícil. Claro, no, pues muchísimas gracias por la introducción. Gracias por el espacio. A mí me encanta poder compartir con gente, me encanta poder ser una herramienta más que de motivación, de desafío. Yo no creo mucho en la motivación. Yo creo que la motivación es como una película romántica. Cuando tú vas a ver una película romántica en donde a lo mejor se conocen en el parque, ¿no? Y después de que se conocen en el parque, empiezan el romance y luego empieza todo el desmadre, la madrastra y la ex esposa y la exnovia, y al final terminan juntos caminando en la playa. Creo que la motivación funciona de una manera muy parecida. Oye, Marina, perdón, ¿podrías ponerle a tu micrófono? Es que se escucha todo. Ya, perfecto. Entonces, yo creo que al final la motivación, tú ves esa película y cuando sales de ver esa película, vas en camino a tu casa y algo en ti te dice, a huevo, yo mañana voy a caminar en el parque porque ahí voy a encontrar el amor. Y al día siguiente, pues se te olvidó y simplemente viste una bonita película. Yo creo que eso es la motivación. Yo, a diferencia de la motivación, creo mucho en en un concepto que me encanta, que es el sentirte desafiado. Y qué bonito concepto el sentirte desafiado, más con la racha y la pandemia que estamos viviendo. Es un desafío, pues, internacional, global, complicado, porque creo que meramente nadie o lo entiende o lo sabe explicar. O sea, no sabemos bien qué nos augura, no sabemos bien cuándo va a acabar, el clásico que se está poniendo de moda cuando todo esto pase. Y también noto un pánico innecesario y desesperado que está mermando mucho la productividad de las personas. Yo creo que si algo dignifica al ser humano es que se sienta productivo, que siente que está produciendo. Cuando dejamos de producir, es como si nos estancáramos, como si fuéramos naturaleza, que creces y te expandes. O sea, una flor crece y se expande o empieza a reducirse hasta que desaparece. Y algo crucial en esta pandemia es eso, o sea, es generar la mayor cantidad de productividad posible de la gente. El presidente López Obrador estimó que va a haber cerca de 130,000 empleos formales que se van a perder.
Y esto está cabrón, porque son 130,000 ingresos familiares y empleos formales. Quitemos la economía informal, que representan porcentajes mucho más altos. Y de una u otra forma todavía siento que no vemos el impacto general. Yo siento que muchas de las mayoría de las personas que están viendo pues esta plática es porque tienen internet, tienen un dispositivo móvil con internet y son recession proof. ¿A qué me refiero con recession proof? A que probablemente la gran mayoría pues sigue teniendo un lugar en donde vivir, comida que comer, luz, evidentemente, para poder ver esta plática. Y cada vez creo que también nos metemos una burbuja diferente a lo que está pasando allá afuera. Y lo que está pasando allá afuera no es por un punto de decir, vamos a verlo más caótico, ¿no? Yo creo que estamos llenos de pánico. O sea, quieres pasarla mal, ve las noticias. De verdad, o sea, puedes tú tener una idea de cómo está el tema con el COVID, pero ves las noticias y dices, a huevo, yo mañana me muero. Y hay hay demasiada ignorancia en el mismo tema. No sabes si te da y si te va a volver a dar, no sabes si... No tengo idea. Yo tengo una anécdota muy chistosa, pero mi mejor amigo de toda la vida, se llama Quique, él y su familia son de las personas que más pánico le han tenido al COVID. O sea, mal, no han salido en 4 meses. De hecho, fui hace 3 meses a su casa y como yo venía de la calle, me vieron feo. O sea, de una hostilidad fea. Y le acaban de detectar COVID positivo. Y yo salgo todos los días, yo personalmente he entregado muchas cientos de miles, bueno, no cientos de miles, pero cientos de despensas, estar con gente todos los días. Y gracias a Dios, y es un riesgo que asumo, ¿no? Y que tomo y no veo a mis abuelos y todas las medidas de prevención, pero yo estoy eligiendo tener ese riesgo porque no me voy a quedar con los brazos cruzados cuando sé que puedo hacer algo. O sea, tenemos que generar otra línea de productividad, tenemos que generar otra línea de desarrollo social, tenemos que generar otras cosas. Ahorita nosotros somos proveedores de una organización internacional muy grande en la fundación que presido, que se llama el IFE México. Y estos días hicimos una ruta al sur. Ahorita, mientras hablamos, tenemos gente en Tapachula, gente en Tenosique, gente en Palenque, gente en el sur del país. Y está cañón porque la cosa está grave. O sea, cuestiones que ni siquiera vemos, por ejemplo, en Tenosique, es un pueblo fantasma lleno de COVID. Así es como me lo dijo la persona que está llevando todo el equipo médico y todas las caretas allá. Entonces, quitando todo este tema triste que ya conocemos, creo que es bien importante que la gente entienda que nos necesitamos reinventar. Y la reinvención es muy premiada con la anticipación. O sea, creo que ahorita el que se anticipe a reinventarse es la persona que mejor la va a pasar en el resto de la pandemia. Porque puedes tomar, o sea, al final, mira, yo creo que somos 100% responsables de las decisiones que tomamos. Puedes tomar la decisión de, yo no voy a volver a ver a mis abuelos en el resto de la vida, o decir, necesito encontrar herramientas para ver a mis abuelos porque mi intención es verlos, ¿no? Y no sé, a lo mejor te mandas a hacer un panel de acrílico con 2 guantes para poder abrazarlos y de alguna manera generas cuestiones de reinvención. Y poniendo ese ejemplo, creo que es en todo. O sea, creo que esta pandemia nos dio la oportunidad de hacer una introspección como ninguna otra época, creo que yo en mis 26 años de vida conozco o he visto. O sea, ahorita tenemos la oportunidad de vernos en el espejo por muchos días y por mucho tiempo y ver si lo que vemos nos gusta. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿Quiénes estamos siendo como empleados? ¿Quiénes estamos siendo como empleadores? ¿Quiénes estamos siendo como desempleados? ¿Quiénes estamos siendo como hijos? ¿Quiénes estamos siendo como padres? ¿Quiénes estamos siendo como hermanos? ¿Quiénes estamos siendo como nietos? O sea, ahorita el mundo vivimos en un rush tan grande que pocas veces tenemos tanto tiempo personal. Y sí entiendo y veo que hay gente que le está pasando de la fregada. Pero aquí es el punto en donde también nosotros nos tenemos que reinventar para darle oportunidades a los que no han visto otras oportunidades. O sea, todo modelo de negocio, mira, no dejamos de ser un mundo consumista, no dejamos de ser un país capitalista, no dejamos de necesitar consumo para sobrevivir. La economía o la forma en la que se genera el comercio se tiene que transformar, se está transformando.
Ahorita vi mi estado de cuenta, lo que más he consumido en el último mes es Amazon, cuando antes eran restaurantes. Y, en este mismo mundo, y lo veo con ciertos ejemplos, por ejemplo, en el mundo restaurantero, en el mundo de la comida. Es un punto en donde se tienen que reinventar. O sea, si tú vendes X tipo de comida que no es, puedo poner un ejemplo particular. Un gran amigo de Monterrey es restaurantero y tenía un negocio de ramen, tiene un negocio de ramen. El ramen no es muy, pues, mandable a domicilio, ¿no? O sea, no sé, yo no me veo pidiendo muy seguido un ramen. Entonces vio que no se estaba moviendo mucho y lo que hizo es que pues, encontró talentos que estaban no desempleados, pero en pausa, y dentro de su misma cocina de ramen hizo hamburguesas de pollo frito. Pero no solamente hizo hamburguesas de pollo frito, hizo las mejores hamburguesas de pollo frito y le metió todos los kilos y le metió todas las ganas y le fue tan bien que en medio de la pandemia rentó un local para construir un restaurante. Casos como, no sé, Grupo Gigante con esta de las hamburguesas, Shake Shack. Shake Shack, ahorita tú puedes pedir por Rappi Shake Shack en Ciudad de México y puedes pedirte tu hamburguesa de poca madre, o también te puedes pedir un paquete para cocinarlo en tu casa. Pero, y te mandan la carne molida, y te mandan el queso, y te mandan el pan, y entonces lo haces didáctico, lo haces diferente, lo haces entretenido, y son modelos de negocio que de alguna manera sé evidentemente que no están vendiendo lo que venderían con el restaurante abierto. Nadie, o sea, no podemos debatir eso, pero encuentras formas de sobrevivir y en estas formas de sobrevivir encuentras formas de reinventarte. Yo creo que México tiene la oportunidad somos un país que casi no tiene carencias. Y a lo mejor lo que digo es muy pendejo, porque hay mucha pobreza y porque hay muchas cosas, pero vivimos en un país en donde en su gran mayoría, o sea, por ejemplo, no sé, estados en el sur, tú puedes despertarte, echarte una naranja, la avientas al piso y crece un árbol. Caminas 2 pasos, te agachas y tienes agua. Y, o sea, y agarras y pones una vaquita y comes sola y de pronto ya está gorda. O sea, no tenemos ciertas carencias. Y creo que ahorita sí estamos teniendo ciertas carencias porque no hay mucho flujo económico. Pero también, a falta de carencias, normalmente se crean oportunidades. Pongamos el ejemplo contrastante contra, no sé, Monterrey. Monterrey tienes montañas y desierto, o Nuevo León en particular. Y Nuevo León es el estado más productivo del país. O sea, cuando tienes Tabasco, por ejemplo, que, o sea, si lo ves en un tema de pacto fiscal y todo ese tema, pues por cada peso que aporta Nuevo León le regresan 17 centavos. Y creo, no estoy seguro, que por cada peso que aporta Tabasco le regresan 120 pesos. O sea, cuando en uno tienes montañas y desierto y en el otro tienes, a mí Nuevo León es un caso ejemplar, o sea, le quitaron frontera, le quitaron la costa, le quitaron minería en la parte de Coahuila, o sea, si lo vemos en un punto histórico. Pero lo que voy con eso es, pongamos otro ejemplo, Japón, una isla, 120 millones de habitantes, una isla, y es la tercera economía más importante del mundo. Estados Unidos, China, Japón, en ese orden. Y México somos la 14ª. Pero yo creo que a veces tenemos tantas oportunidades, o sea, sí existe extrema pobreza, sí la hay, pero también existe en México mucho el tema de comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en Elige México, una vez al año en Navidad hacemos algo que se llama Santa en las Calles. Y esta vez yo estuve en el Santa en las Calles de Puebla. Hoy en día, ahorita estoy en Puebla, vivo gran parte de mi vida en Puebla, entre Puebla y Ciudad de México. Ya no puedo viajar, chico, pero bueno. Y cuando fuimos a hacer Santa en las Calles en Puebla, algo muy particular, por lo menos en el área metropolitana de Puebla, no encontré gente en la calle. No hay vagabundos, porque hay un gran sentido de comunidad. Si te vas a las zonas más marginadas, a lo mejor no tienen calles, pero tienen todos sus gallinitas, o sea, existe, vaya, no se mueren de hambre porque existe un tema que es comunitario. Y volviendo al ejemplo que estaba diciendo, sigo creyendo que en este momento de carencia
es donde tenemos que mostrar oportunidades. Me encantaría tener una respuesta para poderle decir a la gente, mira, es por acá, es por acá. Oye, si tienes un restaurante, por acá. Si te quedaste desempleado, busca chamba. No la tengo porque es demasiado complejo como para que el análisis de una persona tenga de algún tipo de razón. Pero sí creo que en tiempos de crisis es cuando más oportunidades se hacen. Y ahorita mucha gente está en crisis. Mucha gente está en una crisis económica. Mucha gente está en una crisis social. Mucha gente está en una crisis familiar. No manches, o sea, yo no me puedo imaginar una familia que no ha salido de su casa en 4 meses. O sea, hay un punto donde yo creo que ves a tu hermano y lo quieres agarrar del cogote. O sea, ya hay un punto en donde ya no más. No sé, pues. Pero en este momento de crisis es donde se tienen que despertar oportunidades. Yo lo dije, tengo la oportunidad de ser columnista por un medio que se llama Entrepreneur, y en mi última columna se llamó Río Revuelto, ganancia de emprendedores. Y ese es el modelo de negocios en el que, o sea, esas son las cosas, si lo hablamos de emprendimiento, en las que nos tenemos que reinventar. Si lo hablamos de fundaciones, lo tenemos que reinventar. Si tú hablas de tener gimnasios, lo tienes que reinventar. De lo que sea que hables, lo tienes que reinventar. Y los que más están dispuestos a la readaptación y a la adaptación son los que más van a sobrevivir. ¿Cuántos emprendimientos no vivían de fondos públicos? ¿Cuántos emprendimientos no vivían del INADEM? Y ahorita pocos son los que sobrevivieron, los que estuvieron dispuestos a adaptarse, reinventarse y no vivir de un fondo perdido. ¿Y cuántas ONGs dejaron de percibir también fondos federales, fondos estatales? Pocas son las que hemos y han sabido sobrevivir ante los momentos de adversidad. Creo que nada puede mermar más al ser humano que la comodidad. Y por otro lado, también el efecto constante. O sea, creo que los millennials, centennials y la sociedad anglo-mexicana, porque creo que tenemos mucha influencia de Estados Unidos en nuestras costumbres, en nuestras formas, mucho. No puedo generalizar. Somos un país que yo creo que es ingobernable. O sea, no manches, tienes 67 lenguas. O sea, hay municipios en donde en un lado le rezan a un dios y en el otro a otro. Pero se me fue el hilo. A ver, espérame. Es que estaba diciendo, perdón, el efecto constante. Vivimos en este mundo millennial que queremos las cosas de manera inmediata. Hay un ejemplo bien bonito que vi el otro día, que le decían a alguien, ¿qué prefieres? ¿3 millones de dólares ahorita o 5 centavos de dólar que se dupliquen cada día por un mes? Y mucha gente diría los 3 millones. Los tienes en chinga, los tienes inmediato. Esos 5 centavitos, al cabo de 31 días, se convierten en 10 millones. Pero, o sea, le jalas más al tema inmediato. Los millennials nos fascina el ejemplo Steve Jobs, pero pues nadie habla también que Steve Jobs estuvo 5 años en un garage hasta que Lisa, su primer computadora, se vendía. O se vendió, pues, y llegó inversión. Yo no me imagino a un grupo de millennials 5 años en un garage esperando que se Ciudad pegue. No lo puedo concebir, no lo imagino. O sea, no existe un efecto compuesto. O sea, la gente quiere ir al gimnasio o quiere estar en forma, va, se compra los tenis más chingones, se compra el outfit más bonito, se paga un gimnasio, se para, hace su cardio los 45 minutos del primer día que le dijo su instructor y después inmediatamente se va al espejo y se trata de ver un cambio. Pues evidentemente no hay ningún cambio. Puta, bueno, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, te paras al espejo y no ves ningún cambio. Porque no hay cambio hasta que llegas a una cierta constancia. Y eso, o sea, mira, si los emprendedores y la gente pueden entender que los detalles pequeños en un lapso constante es lo que más garantiza, a mi punto de vista, el éxito en todo. O sea, en todo. El otro día igual vi un ejemplo, por ejemplo, en relaciones de pareja, de un señor que empezó todos los días durante 1 año a escribir una virtud de su esposa, de algo que le haya gustado de su esposa ese día.
me encantó cómo cocinó, me encantó cómo me abrazó, lo que sea, durante 365 días y en Navidad se lo regaló. O sea, fue de Navidad a Navidad. Independientemente del regalo, la relación fue mucho más fructífera porque estaba enfocado en lo bueno de manera constante que en lo malo de manera constante. Entonces, este efecto constante y de tener ciertos hábitos, creo que también es algo crucial. O sea, ahorita es cuando tenemos que, en este momento de introspección y de pausa, ver los hábitos que tenemos. Y también tengo una buena metáfora para el tema de los hábitos. Es como ver es igual una historia que leí, que había un maestro que agarra y le dice a su alumno en el bosque, arranca una plantita, y lo arrancó de raíz. Arranca un arbustito y lo arrancó. Le costó un poquito más de trabajo. Bueno, arranca ese arbolito. Se empezó con toda su fuerza, con toda su fuerza, con toda su fuerza, con toda su fuerza, y lo arrancó. Y entonces voltea y le dice, arranca ese ahora. Y era un árbol así robusto y grande. Dijo, no hay manera. Dijo, pues así son los hábitos. Mientras más enraizados están, más difícil es quitarlos. Es prácticamente imposible quitarlos. Y hay hábitos tanto buenos como malos. Y la gente siempre quiere tener buenas noticias de sus malos hábitos. O sea, la coca es mala, pero ya hay coca sin azúcar. Ah, no, pues qué buena onda, ¿no? O sea, y es de forma general. Yo creo que si ahorita en esta introspección la gente puede notar los pequeños hábitos y movimientos que puede hacer, en el final de la pandemia va a tener muchísimas virtudes. O sea, si comes 125 calorías menos cada día, a un lapso creo que de 36 meses, bajas 15 kilos. Si tú comes 125 calorías más, subes 15 kilos en un lapso de 36 meses. Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Son los pequeños detalles los que marcan el hábito. Y en este momento es crucial que la gente haga una introspección de eso, decir, a ver, ¿qué hábito estoy teniendo? ¿Qué tipo de relación estoy teniendo? ¿Qué onda con mi empresa? O sea, y también ser objetivo. A ver, brother, tienes un gimnasio, tienes dos opciones. O rentas tu equipo de casa en casa o cierras. Porque no creo que regreses pronto. Y seamos muy objetivos. Y si regresas pronto, vas a regresar un 30% de capacidad. Y lo más probable es que sigas pagando el 100% de tu renta. Los hoteles. Tu amigo está de luna de miel. O sea, me dice, si hay hoteles, está en Cancún, pero están al 30% de capacidad. En algún punto, a largo plazo, pues está cañón el poder subsidiar o subsanar eso. Entonces, ¿pero qué sigue? Sigue habiendo consumo, va a seguir habiendo educación, o sea, hay que encontrar los terrenos fértiles. Tengo un hermano que tiene 9 años y lo van a sacar de ver un colegio muy caro en la Ciudad de México. Y están buscando cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque, ¿para qué pagas 10, 12 mil pesos de una colegiatura que va a tener por Zoom? O sea, no hay instalaciones, no hay absolutamente nada. Pues que van, o sea, da lo mismo si tomas tu clase en Zoom, en la escuela carísima, a si te agarras un colegio de Tlaxcala que te va a cobrar 1,000 pesos al mes en hacerlo en línea. O sea, evidentemente tiene que haber una cierta calidad, pero a lo que voy es, o sea, ahorita es cuando los colegios de medio pelo tienen que invertirle cañón en tener una plataforma digital y captar a la gente de los colegios caros. O sea, ese es otro nicho de oportunidad. Y los colegios caros, pues ver qué hacen con, o sea, a lo que voy con todo esto es que hay muchas maneras hoy en día de quedarte moviendo y de construir hábitos que funcionen. Pero lo peor que la gente puede hacer es quedarse en casa. Y ojo, no lo malentiendan. Sí, quédate en casa, pero no te quedes en casa sin hacer nada. O sea, no te quedes en casa viendo Netflix todo el día. Sé productivo. O sea, y ahí es donde radica el no quejarte. Como empleado, puta, estás en home office. Probablemente sientes que tu puesto está tambaleando. ¿Qué necesitas hacer para ser el mejor empleado home office? ¿Cómo agregas valor? Ahora tienes más tiempo. Ahora ya ni siquiera, o sea, ya no me da más tiempo en el traslado. También sé que no ha habido mucha ganancia, pero tampoco ha habido mucho costo. El millennial godín ya no se compra su Starbucks todos los días. Ya no come fuera todos los días. O sea,
es encontrar este equilibrio que pueda llegar a funcionar al corto, mediano y largo plazo. Pero en el momento más corto es donde más nos tenemos que reinventar y adaptar a esto. Porque si no, nos vamos a quedar sentados con los brazos cruzados en el típico cuando todo esto pase. Y entonces, en vez de prepararte, o sea, yo lo veo con gente que en 4 meses no ha salido de su casa y ahorita ya está empezando a salir de su casa. Y en 4 meses era un pánico, o sea, yo no lo entiendo, ¿no? Hace 4 meses habían 4,000 casos y madre santa, te veían cada persona externos de COVID. Hoy hay 175,000 casos, creo, no sé cómo amanecimos, y ya, o sea, ay, mis primos, sí. Y ahora el pretexto es que todos ellos se cuidaron. O sea, necesitamos una cierta prevención, una cierta objetividad, pensar las cosas un poquito más allá. En cada nicho puede llegar a tener una oportunidad. Y hay nichos que no van a tener oportunidad. Y si eres empresario o emprendedor en alguno de esos nichos que no van a tener oportunidad, tuviste la capacidad, la resiliencia de hacer un negocio, con esa misma capacidad de resiliencia es otro. Entonces, creo que ya no me voy a extender más porque siento que ya llevamos un rato, pero espero que ese haya sido el punto. Me cuesta mucho trabajo dar pláticas por Zoom, que yo soy muy de gente y chistes y de ver las caras y de interactuar, pero esto es lo mejor que pude hacer. No, lo mejor está excelente. Yo nada más te escucho y pues sí, la verdad sí es muy, muy difícil todo este proceso que estamos viviendo. Siempre, por eso realmente se hizo este programa de Pregúntale a un experto, para que las personas también, ¿no? O sea, empezaban a ver justo lo que decías, lo de las noticias, empezaban a ver lo que se publicaba y demás. Entonces, la intención de este programa, el cual tú estás cerrando en este momento con esta plática, pues es para que sepan realmente de personas que saben, pues todo esto, ¿no? Entonces, de hecho, te iba a preguntar, Dani, hay personas que durante la plática nos hicieron algunas preguntas. Entonces, quisiera saber si nos podías, bueno, si no las podías decir, ¿no? Con gusto. Ok, mira, la primera pregunta dice, ¿quiénes te han inspirado para llegar a donde estás hoy? Ya. Es una pregunta un poco, no difícil de contestar, pero muchas. Yo busco la inspiración de la gente que más cerca puedo llegar a tener, más allá de la gente. Volvamos al caso millennial de Steve Jobs. Mucha gente admira a Steve Jobs, pero pues en la vida lo va a conocer cuando ya se murió, ¿no? Pero Mark Zuckerberg, Malala, la que tú quieras. Es bueno tener la vida y la admiración, pero es difícil tener un consejo de esa persona. Pero pues la gente que yo más he admirado y va variando respecto a mi crecimiento, ¿no? O sea, en algún punto tuve un tío que marcó una diferencia muy grande, de ahí crecí, fue una persona que me formó en el mundo del coaching, de ahí. Y en este punto de admiración también hay una frase que una vez vi en Six Flags, en una playera de un señor que decía, never meet your heroes, nunca conozcas a tus héroes, porque te van a decepcionar. Y traigo un récord perfecto, o sea, no ha habido un héroe que no tenga idealizado que al conocerlo no me defraude. Porque o sea, no porque sean malas personas, pero porque tienes una expectativa de estas personas que a veces se caen. O sea, es muy diferente verme en mis redes sociales, verme en mi así, que soplar conmigo todos los días, ¿no? O sea, yo creo que la gente que admiras tiene que irse transformando. Hay seres humanos extraordinarios que admiro. Mohamed Yunus es alguien que admiro muchísimo por lo que hizo en el tema de emprendimiento social. Barack Obama, no lo admiro por ser presidente de Estados Unidos, lo admiro por su nivel de comunicación política, que se me hace el mejor comunicólogo que ha tenido mucho tiempo un gobernante. El presidente actual que tenemos. Admiro su manera de comunicar, no su manera de gobernar, pero sí su manera de comunicar. Y se me hace que nunca ha habido alguien, o en los últimos años, que le hable tan directo, tan de frente a la gran densidad poblacional que yo no tengo la capacidad de hablarle. O sea, hay muchas cosas que voy admirando de diferentes personas que la utilizo como herramienta.
Y creo que una gran recomendación que puedo decir, o una gran cosa que puedo hacer es, en todo, uno es más que cero. O sea, hacer algo es mejor que no hacerlo. Uno es mayor que cero. Por ejemplo, en redes sociales que hoy todo el mundo es blogger, ¿no? O se quiere hacer blogger en épocas de pandemia. Y es el contenido y no sé cuánto. Hacerlo es mejor que no hacerlo. Intentar hacer una empresa, hacerlo es mejor que no hacerlo. Todo de alguna manera es mejor hacerlo que no hacerlo. Espero haber respondido la pregunta. Sí, sí la respondiste. Y la respondiste muy bien. La verdad es de que sí hace falta como personas a las que podamos escuchar y ver y sean un ejemplo. Y en este caso, pues tú eres una de ellas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿cómo se puede emprender exitosamente a pesar de las situaciones actuales? No sé. ¿Por qué enfocarnos en el cómo? No tengo idea del cómo. Cada negocio funciona de una manera diferente. Pero nuevamente, lo que esta persona me está preguntando es ¿cuál es la fórmula inmediata de alguna u otra manera o qué hago? Échame la receta. Y las librerías están llenas de recetas. O sea, tú puedes leer Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que mucha gente ha leído, y te dice cómo ser rico. Te garantizo que el 99.99% de la gente que ha leído Padre Rico, Padre Pobre no es rica. O sea, el cómo es totalmente irrelevante porque hay millones de cómo. Yo creo que lo que tienes que encontrar es el por qué para accionar. O sea, el por qué lo harías. Ahorita por crisis, porque mi familia tiene que comer, porque tengo que pagar la luz porque me la van a desconectar, porque tengo que, o sea, que pagarle a mis empleados. O sea, ahí tienes el por qué. Ahora métele acción. Las ideas millonarias se venden a peso el kilo. Todo el mundo tiene una idea millonaria. Todo el mundo sabe cómo gobernar el país, cómo hacer que la selección mexicana gane, qué es lo que debería decir López-Gatell. Todo el mundo le sabe. ¿Y dónde está la acción? El conocimiento sin acción es una alucinación, o sea, es totalmente descartado. Y yo creo que la gente no pregunte, o sea, no es correcto que pregunte el cómo, sino el por qué. Y no me tiene que preguntar a mí. O sea, es como en la época del mame emprendedor, que fue, yo me refiero a un mame emprendedor como el sexenio pasado, donde estaba el INADEM y había todo esto. Alguien que está en el mame emprendedor es alguien que en su tarjeta de presentación dice CEO and Founder. ¿En su vida ha vendido algo? Nunca, pero dice CEO and Founder. O sea, no sabe lo que es un CFDI, ¿no? Pero, y ojo, yo estuve en ese mame emprendedor, mucho. Y te decía mi tarjeta de presentación CEO and Founder, y iba a todos los networkings de la vida. Pero a lo que voy con este ejemplo es que en esa época todo el mundo buscaba dinero para hacer su idea. Y había angel investment, venture capital, fondos y fondos y fondos y fondos, y salían fondos de por doquier y el no sé cuánto, y los pitches famosos y no sé. Va. Todo el mundo quería tener dinero para una idea. Y yo creo que no hay nada más tonto que tener dinero para una idea, porque no conoces la operatividad de tu idea. Hay cosas que definitivamente sí necesitan un cierto capital de inversión. Pero si yo a cualquier persona o emprendedor le diera ahorita por un millón de pesos, se lo va a las pendejadas en las que yo me gasté mis primeros 10,000 que me dieron. En tener una oficina bonita, en tener un asistente, una secretaria, en tener, o sea, ya hoy en día alguien, si no tiene unas redes sociales que dicen la frase del día o el quote motivacional, ya no existe. O sea, te lo gastas en puras cosas que no son la operatividad de tu negocio. Y no porque esté mal, porque no la conoces. Busca dinero cuando te metes un poquito más a las entrañas y llegas a ver. Vendo piñatas. Viene Navidad. Ok, Walmart me va a pagar a 90 días. Pero es cuando más vendo. No tengo capital para hacer piñatas. Órale, voy y busco capital. Estoy dando un ejemplo tonto. Pero creo que siempre que nos vamos a los cómo, estamos buscando la respuesta inmediata. Yo creo que es más importante el por qué y que sea un por qué que sea lo suficientemente grande para hacerlo. Yo empecé el IGE porque quería cambiar a México.
y lo sigo queriendo hacer. Y toda mi misión de vida es un México primermundista sin extrema pobreza. Es utópico, pero me despierta, me levanta de la cama, me mueve. Y hoy, o sea, ahora que estamos en la pandemia, si hay una frustración grande que tengo es que siento que estoy abandonando un poquito mi misión de vida y me causa conflicto. Porque no he dado conferencias, porque no he salido, porque no he estado con gente, porque no he ido a comunidades. Me siento mermado, pero lo que hace que me despierte de mi cama todos los días es eso. Y eso me hace tomar acción. Y a lo mejor no lo voy a hacer. A lo mejor sí. Es muy utópico que tengamos un país primermundista sin extrema pobreza. Pero me mueve. Y al moverme, a lo mejor construyo muchas otras cosas a la par. Porque así es el emprendimiento, así es ser empresario. Un empresario vende todo y al mismo tiempo vende nada. Y está enfocado en una sola cosa. Claro que sí, es importante. Pero también sabe hacer negocio porque tiene práctica en el negocio, porque tuvo una constancia en el negocio, porque encuentra oportunidades. O sea, ahorita, no sé, cerramos 2 oficinas que teníamos en dos estados de la República. Una en particular. Pero una idea tonta, ¿no? Por ejemplo, compré bicis estáticas de ciclo, pon tú, en un lote y las tengo todas rentadas. Y es un negocio de poca madre. O sea, gano como si rentara una casa por haber comprado bicis y las hubiera rentado. Y a lo mejor alguien me va a decir, pues sí, pero es que tú sí tenías los 40,000 pesos para comprar las bicis. Si tu familia se está muriendo de hambre y tienes esa idea de negocio, te prometo que encuentras una forma. A lo mejor tú no pones los 40,000 pesos, pero de encontrar a alguien que sí. Y eso es a lo que voy. Es muy diferente llegar con alguien y decirle, oye, quiero hacer un negocio de bicis y dan versus, brother, tengo 10 clientes o 10 clientas que ya me van a rentar la bici por un mínimo de 2 o 3 meses. Aquí están los contactos, aquí está el contrato, dame 4 meses para recuperar tu lana y te doy un 20% de interés. Y todo, creo que todo el mundo, o los que tienen acceso a redes sociales, tienen el primo buena onda, el amigo del amigo que tiene lanita, o sea, puedes llegar a acceder a eso. Y si no, vas al banco Coppel o algo haces. Empeñas la factura de tu camioneta, bueno, no tienes ni en qué caerte muerto ni absolutamente nada. Te pones a botear, no sé, algo haces, ¿verdad? Pero es eso, es en esta forma. Todo emprendedor que quiera tener algo de manera inmediata, yo creo que está muy destinado a de manera inmediata fracasar. Porque la gente prefiere los 3 millones de dólares en un día en vez de los 50 centavos duplicados por 31 días. Me extendí un poquito. No, está muy bien, está muy bien. Por ejemplo, aquí unas preguntas, aquí nos preguntan, ¿no? ¿Cómo preparamos a nuestro negocio para sobrevivir futuras situaciones como la que actualmente estamos viviendo? Depende mucho del negocio, pero es que no lo puedo responder como tal porque tendría que ser muy muy focalizado, ¿no? Pero pues si tienes un restaurante, prepárate para abrir. Compara con otros países que están, o sea, ya hay países que están reactivando su economía. ¿Cómo lo están haciendo que lo estén haciendo bien? O sea, este tema no va a parar. Tienes un restaurante, por ejemplo, algo que me ha encantado del COVID y del mundo restaurantero es que ahora la competencia radica en quién hace el mejor servicio de delivery. O sea, no sé, por ejemplo, yo antes de la pandemia amaba cómo te mandaban los tacos del Califa. El servicio de delivery del Califa es, bueno, se me hace increíble. Bolsita reciclable, etc. Y ahorita he visto cosas espectaculares de delivery. Cócteles que te lo arman en bolsas de alto vacío, en donde lo único que tienes que hacer es abrirlos y mezclarlos y tienes un cóctel hecho y te mandan las garnituras. O sea, son cosas que te incentivan a eso. Y está increíble porque son formas de adaptarte. Oye, tienes un restaurante de 500 comensales y pues redúcelo. O sea, no sé, creo que hay muchas cosas que se pueden empezar a tornar, a mover. Tienes dinero, tienes capital. No hay mejor momento para invertir que este. O sea, en el mundo inmobiliario creo que hay absolutas gangas. Gangas, o sea, neta, hay gangas en el mundo inmobiliario.
las desarrolladoras dan meses sin intereses, te aceptan coches, o sea, híjole, ahorita si alguien tiene capital, creo que es el mejor momento para invertirlo en muchas cosas, porque no hay flujo en el mundo. Pero pues hoy te puedes comprar una propiedad a la mitad del precio, o sea, bueno, no sé si a la mitad del precio, pero te puedes encontrar a la típica gringa que quiso escapar del país para no regresar y necesita rematar su casa. No sé, o sea, creo que el mundo está lleno de buenas oportunidades. Y en todo, o sea, no sé, eres servidor público, gobiernas, hazlo bien. ¿Sabes? A mí me encanta el mundo político. Para yo ser político, pero me encanta el mundo político. Porque puedes ser como un activista con presupuesto. Así lo veo. O sea, puedes hacer las cosas muy bien con presupuesto. y estoy hablando o sea, no lo estoy diciendo de manera particular. ¿No? De alguna manera es una broma. Pero ahorita hay políticos que lo puedes ver, hay políticos que mandaron a la nómina a su casa y bye bye, y hay políticos que están todos los días saliendo, buscando, readaptando su presupuesto para ayudar a las personas. Bueno, gobierno federal no me ayuda, ¿cómo le hago yo frente? ¿Cómo le encuentro? ¿Cómo le torno? Entonces, pues nada, creo que es mucho mi manera de pensar. Ok. Por ejemplo, aquí nos decían, ¿no? ¿Qué efectos positivos y negativos podemos esperar en negocios después de la pandemia? Que era justo lo que ya habíamos un poco platicado, ¿no? Pero sí es más concisa la pregunta. ¿Qué efectos positivos y negativos podemos encontrar en negocios? Madre santa, no entiendo la pregunta como tal. ¿Qué efectos positivos o negativos? ¿Qué efectos negativos y positivos podemos esperar en negocios después de la pandemia? Pues mira, para empezar, yo no diría que va a haber un después de la pandemia. O sea, hasta que no haya una cura, no hay después de la pandemia. Entonces, quien esté pensando en después de la pandemia que tenga un negocio, no creo que siga teniendo el negocio después de la pandemia. Y no lo sé, porque no sé cómo vaya a estar el mundo en ese momento. A lo mejor esto se convierte así en el juicio final y nos ponemos, o sea, ya sabes, tipo mundo zombie o ataque zombie. Pero, ¿qué te toma? Acabo de ver, aparte ni siquiera me gustan los zombies. Pero bueno, no sé, yo creo que pensar después de la pandemia yo no pensaría después de la pandemia, yo pensaría ahorita, durante la pandemia. Y efectos positivos, pues, es que no sé responder. Yo tanteo que este tema va a durar un año más, mínimo. Esa es la forma en la que tanteo. Yo tanteo que hay grupos vulnerables que sí son, o sea, hay grupos vulnerables que sí son realmente afectados. Gente de la tercera edad, gente con diabetes. O sea, creo que muchas fundaciones van a tener que redirigir sus apoyos hacia la gente vulnerable de la pandemia, más que de allá afuera. O sea, hay cosas que sí, pero sí, yo sé que hay muchos que nos va a dar varias veces. También sé que depende mucho de qué tan en contacto estés con el virus. O sea, sí vamos a tener que tener medidas de prevención muy cañonas en muchas cosas durante el resto del año, porque es como una gripa. Hay veces que te da una gripa que es un catarrito y hay veces que te da un tremendo gripón. Entonces, sí nos tenemos que cuidar para que nos dé la menor cantidad de veces posibles y estemos lo menos expuestos al virus. Oye, te dio, sanitiza. Pues imagínate que te echas así un moquito ahí en la regadera al lado del sol y pues de pronto se convierte en una granja COVID para todos lados, ¿no? O sea, tener este tipo de medidas, tener este tipo de cuestiones y educarnos lo más posible. O sea, mientras más educados estemos en el tema, no apanicados, educados, creo que más frente le vamos a poder hacer. Mientras más lo entendamos, mientras más busquemos en países que ya están saliendo del tema o que están regresando al tema. Y hoy todo el mundo tiene COVID. O sea, de los últimos 4 días, mi socio tiene COVID. Ninguno está aquí, ni lo he visto, ni nada. Pero mi socio tiene COVID.
el director jurídico y contable del IGE tiene COVID, mi mejor amigo tiene COVID, y hay cosas que son muy, o sea, no entiendo cómo en las mismas casas, por ejemplo, mi director jurídico, a su novia que vive con ella no se infectó y él sí. O sea, son cosas que todavía no logro entender, pero sí creo que necesitamos estar educados en el tema. Ok. Por ejemplo, aquí pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que voy por un buen camino? ¿Cómo sé que voy? Depende en qué, pero me encanta que las preguntas son muy generales. Ya creo que dice, ¿cómo sé que voy por un buen camino? O sea, en este momento de la pandemia, en cuestión de, o sea, yo creo que hay muchas personas que han entrado en este pánico, como lo hablábamos muy al principio, ¿no? Ese pánico de no salir, el miedo, el no visitar a nadie, que eso obviamente está bien tomar nuestras medidas de precaución, ¿no? Pero toda esta parte hasta psicológica que se ha hecho desde marzo, finales de marzo, que ya estamos encerrados hasta el día de hoy, yo creo que ahí dicen, ¿cómo sé que voy por un buen camino? Refiriéndose a este tema del COVID, de no entrar en pánico, del tema del trabajo, del negocio, porque también hay muchas personas que se preocupan por sus negocios, pero también está esta parte emocional, ¿no? ¿Cuántas personas ahorita ya están pues en una depresión terrible? Yo conozco varias que ya están en una depresión terrible por el mismo tema que está pasando en esto del encierro, porque aparte están encerrados y lo único que ven son las noticias, ¿no? Que era justamente lo que estabas comentando. Entonces yo creo que la pregunta va dirigida a ese tema, o sea, ¿cómo cómo sé que estoy bien hasta el día de hoy, ¿no? Me hacen preguntas que no sé responder, no tengo idea cómo que alguien lo puede medir. Lo puedes medir a lo mejor en tus ingresos, en que sigues teniendo empleo, en contar tus bendiciones, en voltear a ver tus bendiciones, o sea, no sé. Prefiero decir no sé, cuando no sé. Ok. Sí, es que es como en general, ¿no? Por ejemplo, también dice, ¿cómo es que podemos ver la pandemia como una oportunidad? Que eso yo creo que se ha hablado toda esta plática, ¿no? El cómo podemos ver la pandemia como una oportunidad, Dani. Creo que ya tocamos mucho ese tema, o sea, la oportunidad de reinventarnos y de que en momentos de crisis es cuando sacamos la casta. Perfecto. Y por ejemplo, nada más queda esta y otra que dicen, ¿existen casos de éxito dentro de la TAM que hayan generado sinergia para tener un emprendimiento rentable, pero a la vez solidario? Ok, sí. O sea, ¿durante la pandemia o en general? Pues yo creo que pues no sé, durante la pandemia y en general. Pues por ejemplo, la Volkswagen se puso a maquilar cubrebocas, Heineken y Cuauhtémoc Moctezuma se puso a maquilar algo con su alcohol para gel antibacterial. O sea, claro que hay pequeñas empresas lo han hecho. En el IGE hemos dado casi 7.500 despensas. Sí, yo creo que sí las hay. Mira, y por último, aquí preguntan, ¿no? ¿Qué podemos esperar del gobierno para apoyar la recuperación económica del país? Es algo que me he preguntado en muchas veces, ¿no? Está bien indicado también para el gobierno. Y también es gente que, o sea, es complicado o difícil notarlo, porque el gobierno es una empresota que vive de nuestras recaudaciones, que vive de nuestros impuestos. Pues quitar impuestos le quita recaudación. Y no tienen recaudación de todos modos. Los municipios están quebrados. O sea, por ejemplo, la época de pandemia era la época de mayor pago de predial y de servicios. Que los pagos de servicios, es que mucha gente no entiende el gobierno, cómo funciona, y es muy fácil decir roban. Es muy diferente el robo a la corrupción, pero entonces lo quiero explicar un poco y lo voy a explicar a nivel alcaldía o municipio, lo que sea. Un presupuesto gubernamental radica en
las aportaciones que da la federación y el Estado, bueno, principalmente el Estado que da la federación, y esos recursos van etiquetados, se llama así. Entonces te dice el Estado, mira, aquí hay 100 pesos, Alcaldía Miguel Hidalgo, pero te lo tienes que gastar en esto, o sea, va para eso, que viene desde el Congreso. Y aquí hay 500 pesos y te los gastas en eso. Tú tienes juego como gobierno con algo que se llaman recursos propios. Los recursos propios son los recursos que tú recaudas. O sea, con tus recursos propios puedes hacer los proyectos que tú quieras, las obras que tú quieras, los temas que tú quieras. Y los recursos propios vienen de aportaciones. O sea, en un municipio o en una alcaldía parten de pagar el predial. Predial, limpia y agua. ¿Quién te gusta que pagó su predial los últimos 3 o 4 meses? Nadie. Entonces no hay recursos propios, no hay dinero. Entonces el gobierno se tiene que endeudar y pedir un préstamo. Y es un ciclo. O sea, ¿podemos contar con que el gobierno federal le va a hacer frente a este tema? No, no manches. O sea, hay mucho más, ese es otro tema, hay mucho más interés en el bendito Tren Maya que en cualquier otra cosa. Creo que puede haber juego en estados, sí, hay estados que lo están haciendo impecablemente bien, sí, hay estados, municipios también que lo están haciendo impecablemente bien también. Pero sí depende del gobierno federal el poder establecer cuestiones muy rigurosas, reglamentarias, en sí poder dar un poco más de recursos a los empresarios, pero es un tema tan complejo. O sea, yo creo que se tiene que redistribuir el presupuesto en el resto del año y tiene que pasar eso por el Congreso para hacerle frente a todo este tema. Ok. Bueno, Dani, fueron ya las preguntas que nos hicieron las personas que han estado viendo esta plática. No sé si te gustaría agregar algo más, quisieras decir algo más. La verdad, Fundación GN10 está muy agradecida contigo por tomarte este tiempo, por darnos este espacio, para poder escuchar toda esa parte que también nosotros como personas necesitamos, ¿no? O sea, realmente ver de una persona que ha emprendido y que ha crecido tanto, que nos cuente su experiencia, que nos cuente cómo le hace, lo que hace y lo que sigue, ¿no? Entonces, de verdad es un orgullo para mí. Espero pronto ir a ver una de tus pláticas, escuchar los chistes y todo que dices, porque sí, definitivamente no es igual estar en una videollamada que poder estar con alguien en persona, llámese en contacto aquí, en contacto con la familia, que también hace mucha falta, ¿no? Entonces, pues espero conocerte pronto, verte pronto y nada más si deseas agregar algo más, tus redes sociales, todo para que te sigamos y podamos ver estas pláticas que Claro que sí, muchas gracias. Pues en Instagram estoy como Daniela Costa Frey, en Facebook estoy como Daniela Costa. Me pueden contactar por correo, que nadie contacta hoy en día por correo, pero es contacto@eligemexico.org. Pues nada, muchas gracias, muy agradecido con ustedes por la invitación, por el espacio, con mucho cariño y pues estamos en contacto y cualquier pregunta a la par que tenga la audiencia, si me la quiera hacer por redes sociales, feliz de la vida de contestar. Pues muchas gracias, Dani, que tengas una excelente tarde y bueno, pues bendiciones y gracias por participar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bye.